Ella no se inmutó, ni cuando la pesada mesa de roble se volcó, ni cuando la pistola, una beretta personalizada con silenciador, se apuntó directamente a su pecho. Mientras el resto del restaurante gritaba y se escondía debajo de las mesas, Oliver Evans se quedó allí de pie, sosteniendo una jarra de café recién hecho y con aire aburrido. El hombre que empuñaba la pistola era Lorenzo Moretti, el capo del hampa neoyorquino, un hombre que disolvía a sus enemigos en ácido antes del desayuno. Esperaba que ella suplicara, esperaba lágrimas. En cambio, ella lo miró fijamente a los ojos, se ajustó el delantal y susurró 5 palabras que cambiarían para siempre la historia de las 5 familias. Tío, no me provoques. La lluvia en Brooklyn no limpiaba las cosas, solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Eran las 11:30 de la noche de un martes, y Sal's Corner, una reliquia de restaurante situada entre una lavandería y un almacén abandonado, estaba prácticamente vacío. El letrero de neón de fuera zumbaba con el irritante zumbido de una mosca moribunda. Oliver Evans limpió la barra por 50ª vez esa noche. Tenía 24 años, los ojos cansados de haber visto demasiado del sistema de acogida y las manos endurecidas por años de turnos dobles. No buscaba problemas, solo quería pagar el alquiler, alimentar a su gato y tal vez ahorrar lo suficiente para terminar su carrera de enfermería. Pero los problemas siempre encuentran a quienes se quedan quietos. La campana de la puerta sonó, no con un tintineo amistoso, sino con un ruido pesado y siniestro. Cuando la puerta se abrió de un empujón, el ambiente del restaurante cambió al instante. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Entraron 3 hombres. Los 2 que flanqueaban al de atrás eran montañas de músculos con chaquetas de cuero que les quedaban mal, con los ojos escaneando la sala como depredadores que revisan el perímetro. Pero fue el hombre del medio el que absorbió todo el oxígeno de la sala. Lorenzo Moretti. Incluso Oliver, que hacía todo lo posible por ignorar las noticias locales, conocía ese rostro. Pómulos afilados, ojos del color del café espresso quemado y un traje a medida que costaba más que el edificio en el que se encontraban. No caminaba, se deslizaba, poseyendo el suelo que pisaba. Era el segundo al mando de la familia mafiosa Moretti, actualmente envuelta en una sangrienta guerra territorial con la Bratstva rusa que había convertido el sur de Brooklyn en una zona de guerra. Se sentó en la mesa de la esquina, la que tenía la mejor vista de la puerta de la cocina. Sus guardaespaldas, Rocco y Silas, ocuparon la mesa más cercana a la entrada. Oliver suspiró y se colocó un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Cogió un menú y se acercó. No se apresuró, no temblaba. El menú, dijo, deslizando la hoja plastificada sobre la mesa. Los platos especiales están escritos en la pizarra. La tarta de cerezas está recién hecha. El café está quemado. Usted elige. Lorenzo levantó la vista de su teléfono. Parpadeó, genuinamente sorprendido. Normalmente la gente tartamudeaba. Normalmente, el gerente, un desastre sudoroso llamado Gary, salía corriendo para besarle el anillo. ¿Sabes quién soy?, preguntó Lorenzo con una voz grave y suave que sonaba como un whisky caro. Sé que estás sentado en mi sección, lo que significa que eres un cliente, respondió Oliver con tono seco. ¿Café? Lorenzo la miró fijamente durante un largo segundo, analizándola, sin pupilas dilatadas, sin manos temblorosas, solo agotamiento y un toque de irritación. Negro y un filete poco hecho. Si no está poco hecho, lo devuelvo. Si lo devuelvo, el cocinero pierde un dedo. Sus guardaespaldas se rieron con malicia. Oliver no sonrió. Lo anotó en su libreta. La cocinera es Martha, de 60 años. Si la tocas, te harás tus propios huevos. Traeré el filete poco hecho. Se dio la vuelta y se alejó. Lorenzo la vio marcharse, entrecerrando los ojos. En su mundo, el miedo era la moneda de cambio. Si alguien no tenía miedo, era estúpido o peligroso. Sacó una pitillera de plata del bolsillo y encendió un cigarrillo a pesar del cartel de «Prohibido fumar» que había justo encima de su cabeza. Cuando Oliver regresó con la cafetera, se detuvo. Miró el cartel, luego a Lorenzo y luego al cigarrillo encendido. «Apágalo», dijo. El restaurante se quedó en silencio. Incluso el zumbido del letrero de neón parecía contener la respiración. Rocco, el guardaespaldas más corpulento, se levantó y metió la mano dentro de la chaqueta. «Siéntate, Rocco», ordenó Lorenzo,
sin apartar la mirada de Oliver. Dio una larga calada y le echó el humo directamente a la cara. «O llamarás a la policía. Soy el dueño de la comisaría de este distrito. Dolcezza, cariño». Oliver no apartó el humo con la mano. Lo miró fijamente, con una expresión que se endureció hasta convertirse en algo frío, algo que no encajaba en el rostro de una camarera de restaurante. «No llamaré a la policía», dijo Oliver en voz baja. «Pero ese humo activa el sistema de extinción de incendios. Se activarán los rociadores. El agua es marrón y está oxidada. Arruinará ese traje. Es seda italiana, ¿no? Tejido a medida. Alrededor de $4,000. Lorenzo hizo una pausa. Miró su traje y luego volvió a mirarla a ella. «Tú sabes de telas. Sé que la seda mojada huele a perro mojado. Apágalo». Lorenzo sonrió con aire burlón, con un brillo peligroso en los ojos. Le gustaba este juego. Apagó el cigarrillo en el platillo blanco inmaculado de su taza de café, aplastándolo contra la porcelana. «Tienes fuego, camarera». «Me gusta el fuego. Me mantiene caliente». Se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Pero ten cuidado. El fuego quema y la grasa mancha», replicó ella. «Tu filete estará listo en 10 minutos». Mientras ella se dirigía a la cocina, Lorenzo sacó su teléfono y marcó un número. «Averigua quién es. Ninguna camarera le habla así a un Moretti, a menos que tenga un seguro». El filete estaba poco hecho, muy poco hecho tal y como le gustaba. Lorenzo comió en silencio observando los movimientos de Oliver. Era eficiente, elegante en un sentido utilitario. Lo ignoraba por completo, lo que lo enfurecía más de lo que quería admitir. Cuando terminó, pidió la cuenta. Oliver lo dejó sobre la mesa. $24.50, dijo. Lorenzo sacó una pinza llena de billetes de $100. Sacó 5 billetes nuevos de $100, $500 en total, y los dejó sobre la mesa. «Quédate con el cambio», dijo, levantándose y abrochándose la chaqueta. «Cómprate una personalidad». Oliver miró el dinero y luego a él. Cogió los billetes. Por un segundo, Lorenzo pensó que había ganado. Todo el mundo tenía un precio. Se dio la vuelta para marcharse, satisfecho de haber reafirmado su dominio. «Oye», se volvió. Oliver estaba detrás de él. Le agarró la mano, en realidad agarró la mano del amanecer de Nueva York, y le puso los $500 en la palma. «La cuenta es de $24.50. 50 centavos», dijo ella, alzando la voz lo justo para que se le oyera. «No soy una stripper ni un caso de caridad. Paga por tu comida. Deja una propina del 20% si el servicio ha sido bueno. Si quieres tirar el dinero, búscate una fuente». Rocco y Silas dieron un paso adelante, con el rostro enrojecido por la rabia. «¡Eres una estúpida!», gruñó Rocco, intentando agarrarla del brazo. Crack. Ocurrió tan rápido que Lorenzo casi no lo vio. Cuando Rocco intentó agarrarla, Oliver cambió el peso de su cuerpo. Agarró una pesada botella de ketchup de cristal de la mesa más cercana y la estrelló contra la mano extendida de Rocco, inmovilizándole los dedos contra la mesa. Rocco gritó. «¡No me toques!», siseó Oliver. Sus ojos habían cambiado. El agotamiento había desaparecido, sustituido por una concentración aguda y letal. Dije, «No me desafíes». El silencio en la cafetería era absoluto. Rocco se agarraba la mano, jadeando. Silas había sacado su pistola y apuntaba a la cabeza de Oliver. Lorenzo levantó una mano, deteniendo a Silas. Miró a Oliver con nuevos ojos. No era una reacción de pánico. Era un reflejo entrenado. «¿Quién eres?», preguntó Lorenzo, con una voz que ya no tenía nada de juguetona. «Las camareras no rompen dedos con botellas de ketchup». «Soy una camarera que quiere que te vayas de su cafetería», dijo Oliver, con el pecho ligeramente agitado. Señaló la puerta. «Vete y llévate tu basura contigo». Lorenzo la miró fijamente durante un largo y agonizante momento. El aire crepitaba con violencia potencial. Podría haberla matado allí mismo. Sería fácil. Un desastre, pero fácil. Pero algo lo detuvo. La curiosidad, el respeto, o el hecho de que por primera vez en 10 años alguien lo miraba y no veía a un dios ni a un monstruo, sino solo a un hombre que la molestaba. Se rió, un sonido seco y humillante. «Silus, guarda el arma». «Rocco, deja de llorar». Lorenzo se acercó a Oliver, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara, tabaco y peligro. Se inclinó, rozándole la oreja con los labios.
Has ganado esta ronda, Oliver Evans, pero nadie humilla a un Moretti y se sale con la suya. Voy a descubrir lo que escondes, y cuando lo haga, desearás haber cogido el dinero. Dejó un billete de $20 y otro de 5 sobre el mostrador. La cuenta y la propina. Quédate con el cambio. Salió a la lluvia, con el abrigo ondeando detrás de él. Oliver vio cómo las luces traseras de su SUV negro se desvanecían en la noche. Sus manos finalmente comenzaron a temblar. Miró la botella de ketchup y luego sus dedos temblorosos. Corrió hacia la puerta trasera, la cerró con llave y se apoyó contra el frío metal de la nevera industrial. Sacó un pequeño y maltrecho teléfono plegable del bolsillo de su delantal, un teléfono desechable. Marcó un número al que no había llamado en 3 años. «Soy yo», susurró cuando se conectó la línea. «Tengo un problema. La familia Moretti acaba de ponerse en contacto». Una voz grave respondió al otro lado del teléfono. «¿Te han reconocido?» «No», dijo Oliver, cerrando los ojos. «Todavía no, pero él va a investigar. Y si investiga lo suficiente, encontrará las tumbas». «Huye», dijo la voz. «No puedo seguir huyendo, papá», dijo Oliver, con lágrimas en los ojos. «Estoy cansada de huir. Si vuelve, tendré que plantarle cara. Si te enfrentas a Lorenzo Moretti», le advirtió la voz, «no durarás mucho en pie». Oliver colgó. Volvió al restaurante, cogió una fregona y empezó a limpiar la sangre de la mano de Rocco. Sabía que él volvería. A los hombres como Lorenzo Moretti no les gustaban los misterios. Les gustaba resolverlos, normalmente con una bala. Pero Lorenzo no sabía que Oliver no era solo una camarera. Era la única hija superviviente del fantasma, el sicario más temido que la mafia irlandesa había empleado jamás, y sabía exactamente cómo matar a un monstruo. La vista desde la planta 45 de la Torre Moretti ofrecía una perspectiva panorámica de la ciudad de Nueva York, una extensa red de luces que Lorenzo Moretti consideraba su tablero de ajedrez personal. Pero esa noche, su atención no estaba puesta en la ciudad. Estaba puesta en una sola carpeta de cartón fino que descansaba sobre su escritorio de caoba. «Me le estás diciendo», dijo Lorenzo, con una voz peligrosamente tranquila, «que ella no existe». Leo, el jefe de inteligencia de la familia Moretti, un hombre capaz de encontrar una aguja en un pajar y luego decirte quién la fabricó, se movió incómodo en su silla. Leo sudaba a pesar de la climatización de la oficina. «Te digo que el rastro documental termina hace 3 años. Jefe», explicó Leo dando unos golpecitos al expediente. «Oliver Evans, número de la Seguridad Social expedido en Ohio, 2022. Carné de conducir, mismo año. Antes de eso nada, ni certificado de nacimiento, ni expedientes escolares, ni impuestos. Es un historial limpio, un fantasma». Lorenzo cogió una fotografía adjunta al expediente. Era una imagen granulada de Oliver saliendo del restaurante, mirando por encima del hombro. Parecía pequeña, incluso frágil, pero él recordaba el agarre que había tenido sobre la mano de Rocco. Recordaba la fría indiferencia de sus ojos cuando amenazó con arruinar su traje. Una construcción profesional, pensó Lorenzo. ¿Quién crea una identidad falsa para trabajar como camarera en un antro como Esse's Corner? Alguien que se esconde de algo peor que la pobreza, sugirió Lao. O alguien colocado allí para vigilarte. Los rusos se están volviendo atrevidos, Lorenzo. Quizás sea un agente durmiente de Nikolai Bulov. Lorenzo se levantó y se acercó a la ventana. El reflejo de su rostro en el cristal era duro, anguloso. Nikolai contrata a matones y sádicos exmiembros del KGB. No contrata a mujeres que se preocupan por los sistemas de extinción de incendios. No, ella es otra cosa. Se abrochó la chaqueta del traje. Trae el coche. ¿A dónde vamos?, preguntó Leo levantándose. «Al almacén». «No», Lorenzo sonrió mostrando los dientes como un tiburón. «Tengo hambre. Me apetece un pastel». Subrayado, 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 subrayado. 1 hora más tarde, el ambiente en el rincón de Sal era tenso. Desde el incidente de la noche anterior, los clientes habituales habían notado un cambio. El aire se sentía frágil. Oliver también lo sentía. Tenía una bolsa preparada en el vestuario, dinero en efectivo, una Glock 19 con 2 cargadores de repuesto y un pasaporte a nombre de Sarah Jenkins. Estaba sirviendo café a un camionero llamado Old Bill cuando se abrió la puerta. No necesitó levantar la vista para saber quién era.
La carga estática volvió. La temperatura bajó. Lorenzo entró solo. Era toda una declaración. Un amanecer nunca caminaba solo. Al entrar sin sus guardaespaldas, le estaba diciendo dos cosas. No te tengo miedo y quiero hablar en privado. Se sentó en la misma mesa. Esta vez llevaba un traje gris carbón, sin corbata y con el botón superior de la camisa desabrochado. Parecía menos un jefe de la mafia y más un director ejecutivo al borde del abismo. Oliver terminó de servirle el café a Bill con mano firme antes de acercarse. No nos quedan filetes, dijo antes de que él pudiera hablar. He venido a por la tarta, respondió Lorenzo, sin apartar los ojos de ella. Apoyó las manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo. ¿Y la verdad? Oliver sacó su libreta de pedidos. ¿Cereza o manzana? ¿Quién es Oliver Evans?, preguntó Lorenzo. Oliver no pestañeó. Una camarera que gana $4.50 la hora más propinas. El pastel de cereza está recién hecho. Lorenzo se recostó en la silla y la estudió. Mi hombre Leo ha investigado tu nombre. Naciste hace 3 años en Ohio. Antes de eso, el aire. Tienes los reflejos de un especialista en combate, las habilidades de negociación de un secuestrador y trabajas en un lugar que huele a grasa vieja. ¿Por qué? Oliver suspiró, guardó la libreta, se inclinó hacia él y bajó la voz. Señor Moretti, usted es un hombre poderoso. Tiene enemigos. No soy nadie. Si quisiera matarlo, habría envenenado su café anoche. No lo hice. Solo quiero que me dejen en paz. Por favor, vaya a comer a Leard. Déjeme en mi grasa. No puedo hacer eso, dijo Lorenzo en voz baja. Soy posesivo, Oliver. Cuando encuentro un misterio, lo hago mío. Y usted es el rompecabezas más interesante que he encontrado en años. Extendió la mano y sus dedos rozaron la muñeca de ella. Su piel estaba cálida, su tacto era eléctrico. Por una fracción de segundo, Oliver sintió una sacudida que no tenía nada que ver con el miedo. Era atracción, atracción pura y peligrosa. Ella retiró la mano como si se hubiera quemado. No lo hagas, le advirtió. No sabes lo que estás tocando. Dímelo, la desafió él. Asustarme. No soy el tipo de chica que le presentarías a tu madre, Lorenzo. Soy el tipo de chica que tu padre contrata para limpiar sus desastres. Los ojos de Lorenzo se abrieron ligeramente. Abrió la boca para responder y presionarla sobre lo que eso significaba exactamente cuando la ventana delantera de la cafetería explotó. El sonido no fue un estruendo. Fue un ruido ensordecedor seguido del chirrido agudo del cristal al romperse. ¡Agáchate!, gritó Oliver. Ella no se tiró debajo de la mesa. Saltó por encima del mostrador. Lorenzo, curtido por años de sobrevivir a intentos de asesinato, volcó la pesada mesa de roble, creando una barricada improvisada. Las balas rasgaron el aire, atravesaron los asientos de vinilo, hicieron explotar las botellas de ketchup y convirtieron el letrero de neón en una lluvia de chispas. Thwack, thwack, thwack. Fuego de rifle automático. AK-47 de gran calibre. Lorenzo se apoyó contra la mesa volcada. «Rusos», gruñó. Se llevó la mano a la cintura y maldijo. Había venido solo. Había venido desarmado para demostrar algo. Una arrogancia fatal. «¿Tienes un arma?», gritó Lorenzo por encima del rugido de los disparos. Oliver estaba detrás de la barra, tumbada en el suelo entre platos de cerámica rotos y café derramado. «¡Soy camarera!», gritó ella. «Eres una mentirosa», rugió Lorenzo. «¿Tienes un arma?». La puerta principal se abrió de una patada. Unas botas pesadas pisotearon los cristales. Los disparos cesaron, sustituidos por el siniestro sonido de movimientos tácticos. «Morete». Un marcado acento ruso retumbó en la cafetería. «Sal, pequeño príncipe italiano. Nikolai te envía sus saludos». Lorenzo miró a su alrededor. Estaba acorralado, sin armas, sin refuerzos. Cogió un cuchillo del suelo, una defensa patética contra los rifles de asalto. Entonces vio un movimiento detrás de la barra. Oliver ya no parecía una camarera. Se había quitado el delantal. En su mano no tenía una sartén, sino una Sig Sauer P-226 negra mate. Se movía con una gracia fluida y aterradora. Comprobó la recámara, con el rostro convertido en una máscara de absoluta concentración. Captó la mirada de Lorenzo. Se llevó un dedo a los labios y luego hizo una señal con 2 dedos. 2 objetivos entrando por el flanco izquierdo. Lorenzo se quedó mirando. Ella utilizó señales tácticas con las manos. El primer ruso pasó junto a la cabina, con el rifle en alto. No la vio.
Oliver salió de detrás del mostrador. 2 disparos. Pop, pop, 2 tiros en el pecho. El ruso cayó como una piedra. El segundo pistolero se giró, disparando balas al azar. Oliver ya se estaba moviendo, deslizándose por el suelo resbaladizo como en una jugada de béisbol. Disparó hacia arriba desde el suelo, un tiro en el cuello. El pistolero abrió los ojos como platos y se derrumbó. «Muévete», ordenó Oliver, con una voz que atravesó el zumbido en los oídos de Lorenzo. Lorenzo no discutió. Corrió hacia la puerta de la cocina. Oliver cubrió su retirada. Disparó tiros de cobertura a las ventanas, manteniendo a raya a los atacantes que quedaban fuera. Irrumpieron en la cocina. La cocinera Martha se escondía en el congelador. «Por la puerta trasera», ordenó Oliver. «Vamos». «¿Quién eres?», preguntó Lorenzo sin aliento, mientras la seguía. «Concéntrate, Moretti», espetó ella. Abrió la puerta trasera de una patada y echó un vistazo al callejón. Estaba despejado, por ahora. La lluvia caía con fuerza, mezclándose con el vapor que salía del edificio. «Mi coche está a la vuelta de la esquina», dijo Lorenzo. «Un todoterreno blindado. Lo estarán vigilando», dijo Oliver, escudriñando los tejados. «Tenemos que ir a pie. La estación de metro está a 3 manzanas al este». «No voy en metro», se burló Lorenzo, limpiándose el polvo de su cara chaqueta. Oliver lo agarró por las solapas de su traje de $4,000 y lo empujó contra la pared de ladrillo del callejón. La pistola seguía en su mano, apuntando al suelo, pero ahora sus ojos eran el arma. «Escúchame, príncipe», siseó. «Hay al menos 6 hombres más en la entrada. Son mercenarios entrenados por Spetsnaz a sueldo de Nikolai. No les importa tu traje, tu dinero ni tu ego. Ahora mismo eres un lastre para mí. Si quieres vivir, haz exactamente lo que te diga. ¿Entendido?» Lorenzo la miró. La lluvia le pegaba el pelo a la cara. Era feroz, hermosa y aterradora. La adrenalina le recorrió el cuerpo, una mezcla de miedo y una innegable excitación retorcida. Nunca había conocido a una mujer que pudiera dominarlo hasta ahora. «Guíame», dijo. Corrieron. Se pegaron a las sombras, moviéndose por el laberinto de Brooklyn Alice. Oliver se movía como un fantasma, comprobando las esquinas, silenciando sus pasos. Lorenzo, sorprendiéndose a sí mismo, le siguió el ritmo. No era solo un trajeado. Había crecido en esas calles antes de gobernarlas. Llegaron a la entrada del metro justo cuando una furgoneta negra doblaba la esquina detrás de ellos. «¡Corre! ¡Salta el torniquete!», gritó Oliver. Saltaron las puertas y bajaron corriendo las escaleras justo cuando el tren estaba entrando. Se colaron por las puertas que se cerraban. El tren se puso en marcha. Estaban a salvo. El vagón estaba vacío, excepto por un vagabundo que dormía en un rincón. Oliver se guardó la pistola en la espalda, cubriéndola con su cardigan oversize. Se desplomó contra el poste metálico y se deslizó hasta sentarse en el banco de plástico. Por primera vez, sus manos temblaban violentamente. La descarga de adrenalina. Lorenzo se quedó de pie junto a ella, respirando con dificultad. Miró a la mujer que acababa de salvarle la vida. Miró la sangre en sus manos. No era suya, sino de los rusos. Se sentó a su lado. La distancia entre ellos en el banco era inexistente. «Me has salvado», dijo. Era una afirmación de un hecho, pero conllevaba el peso de una deuda. En la mafia, una deuda de vida era sagrada. «Yo me salvé a mí misma», murmuró Oliver, cerrando los ojos. «Tú solo estabas en medio. Usaste una Sig Sauer P-226», dijo Lorenzo. «El arma estándar de los Navy SEALs y de ciertos asesinos a sueldo especializados. Despejaste la habitación utilizando patrones de movimiento de Krav Maga y sabías que los hombres de Nikolai eran Spetsnaz por su formación táctica». Oliver abrió los ojos. Parecía cansada. «He visto muchas películas». Lorenzo se rió. Extendió la mano y le cogió la suya. Esta vez ella no se apartó. Su mano estaba fría, la de él caliente. «Ol», dijo pronunciando su nombre como una plegaria. «No puedes volver allí. Lo sabes, ¿verdad? La esquina de Sal es una escena del crimen. Vendrá la policía, luego los federales. Si tu identidad es falsa, lo descubrirán. Si los rusos saben que me has ayudado, ahora también estás en su lista negra». Oliver miró fijamente la ventana cubierta de grafitis del vagón del metro, mientras éste se precipitaba por el oscuro túnel. Ella sabía que tenía razón. Su vida tranquila había terminado. Las propinas del 20%, el café quemado, la ilusión de seguridad, todo había desaparecido. «No tengo a dónde ir», susurró.
Lorenzo le apretó la mano. Su agarre era de hierro. Sí que tienes, dijo. Vendrás conmigo. No me uniré a tu harem, Moretti, espetó ella, aunque con menos fuerza que antes. No, dijo Lorenzo con rostro serio. No te unirás a mi harem. Te unirás a mi guerra. Tienes habilidades que necesito, y en este momento soy lo único que se interpone entre tú y una celda de tortura rusa. El tren redujo la velocidad. Mi conductor nos recogerá en la próxima parada, dijo Lorenzo. Ven al ático. Solo por esta noche nos reagruparemos. Sobreviviremos. Mañana, si quieres irte, te daré $1.000.000 y un billete de avión a cualquier lugar. Oliver lo miró. $1.000.000. Libertad. O este hombre peligroso, arrogante y magnético que la miraba como si fuera la única persona a su altura que había conocido jamás. Una noche Oliver dijo, pero si intentas algo, Lorenzo, recuerda que sé dónde duermes. Lorenzo sonrió con aire burlón. El amanecer arrogante regresaba. Cuento con ello. El ascensor del ático se abrió directamente a una sala de estar más grande que toda la superficie de Sal's Corner. El suelo era de mármol italiano, las paredes eran de cristal y la vista de Manhattan era un tapiz de luz valorado en $1.000.000.000. Pero a Oliver no le importaba la vista, le importaba el perímetro. En cuanto se abrieron las puertas, salió y recorrió la habitación con la mirada. Despejado. Relájate, dijo Lorenzo, aflojándose la corbata y tirando su chaqueta arruinada sobre un sofá de cuero. El edificio es una fortaleza. Seguridad privada en el vestíbulo, escáneres biométricos en los ascensores y paredes de acero reforzado. Nikolai no podría entrar aquí ni con un tanque. El Titanic también era insumergible, murmuró Oliver, acercándose a la ventana. Mantuvo su cuerpo alejado del cristal, minimizando su silueta. Las viejas costumbres nunca mueren. Bebe. Lorenzo se acercó a una jarra de cristal. Agua. Del grifo está bien. Lorenzo le sirvió un vaso de agua con gas y un whisky para él. Se acercó a ella. La adrenalina del viaje en metro había desaparecido, sustituida por una tensión pesada y palpitante. Había 2 depredadores en una jaula muy cara. El baño está al final del pasillo a la izquierda, dijo Lorenzo. Hay ropa limpia en el armario. Mi exnovia dejó algunas cosas aquí. Pareces tener más o menos la misma talla. Oliver cogió el agua. ¿La mataste? Lorenzo se atragantó con el whisky y se echó a reír. No, me dejó por un gestor de fondos de cobertura. Dijo que trabajaba hasta muy tarde. La miró con los ojos oscurecidos. Ve a ducharte. Hueles a pólvora y a grasa del metro. Oliver se fue. El baño era un santuario de mármol blanco y accesorios dorados. Se quitó la ropa, mirándose en el enorme espejo. Tenía un moratón en la cadera, donde había golpeado el suelo. Pero lo que llamaba la atención eran las viejas cicatrices. Una línea irregular que le recorría el omóplato derecho, una herida de cuchillo de un trabajo en Budapest, una marca de quemadura en el muslo de una extracción fallida en Chicago. Entró en la ducha y dejó que el agua hirviendo lavara la sangre del mercenario ruso. Por un momento, se permitió ser simplemente Oliver la mujer, no Oliver la superviviente. Cuando salió encontró una bata de seda colgada en la puerta. Se sentía como un líquido contra su piel. Volvió al salón. Lorenzo estaba hablando por teléfono, de espaldas a ella. Estaba dando órdenes en un italiano rápido. Colgó el teléfono de golpe cuando ella entró. Se giró y se le cortó la respiración. El uniforme de camarera, demasiado grande, ocultaba su figura. La bata de seda no, pero sus ojos no se fijaron en sus curvas. Se fijaron en la cicatriz de su hombro, visible donde la bata se había deslizado ligeramente. Es una herida de cuchillo táctico, dijo Lorenzo en voz baja. Se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que desprendía. Filamento dentado, puñalada ascendente. Alguien intentó cortarte el brazo. Oliver se subió la bata. Le corté el cuello antes de que pudiera terminar el trabajo. Lorenzo la miró fijamente. ¿Quién es tu padre? Oliver. Ya te lo dije, dijo ella mirando al suelo. Está muerto. El nombre, ordenó Lorenzo. Si vamos a luchar juntos en una guerra, necesito saber quién te entrenó. Porque eso no fue entrenamiento militar. Fue entrenamiento de asesinos. Oliver levantó la vista. Sus ojos eran desafiantes. Se llamaba Arthur Penhaligon. Lorenzo se quedó paralizado. El vaso de whisky que tenía en la mano se detuvo a mitad de camino de su boca. ¿El fantasma? Sí. Lorenzo dejó el vaso sobre la mesa. Se pasó la mano por el pelo y empezó a dar vueltas por la habitación.
Arthur Penhaligon, el independiente, el hombre que mató al jefe de la Yakuza en una habitación cerrada con llave en Tokio, el hombre que era un mito. Se detuvo y la miró con una mezcla de asombro y horror. Lo encontraron hace 3 años en una cabaña en Ohio, reducida a cenizas. No lo encontraron, corrigió Oliver en voz baja. Encontraron un cadáver. Murió de cáncer 2 días antes del incendio. Yo quemé la cabaña para fingir mi propia muerte. Le prometí que saldría de allí, que sería normal. Y te convertiste en camarera, dijo Lorenzo, sacudiendo la cabeza. La hija del mejor asesino a sueldo de la historia, sirviendo café. Era feliz, dijo Oliver, con la voz quebrada. Estaba a salvo. Te escondías, corrigió Lorenzo. Dio un paso adelante y le tomó el rostro entre las manos. Sus pulgares le acariciaron los pómulos. Pero no puedes ocultar el fuego, Oliver. Al final, acaba quemándolo todo. Se inclinó hacia ella. Esta vez no era una exigencia, era una pregunta. Oliver no se apartó. Se inclinó hacia él. La barrera entre ellos se derrumbó. Sus labios se encontraron, con fuerza, exigentes, con sabor a whisky y peligro. Ella le devolvió el beso con la misma intensidad con la que había despejado el restaurante. Fue una colisión de 2 mundos violentos que encontraban una órbita común. Él la atrajo hacia sí, enredando las manos en su cabello húmedo. Por un momento, no había rusos, ni armas, ni pasado, solo el calor de él. Pero entonces sonó su teléfono. Lorenzo gimió y se apartó. Miró la pantalla. Es Leo. Tengo que contestar, respondió por el altavoz. Dime. Jefe, la voz de Leo temblaba. Tenemos un problema. Uno grande. Los rusos. No solo atacaron el restaurante, atacaron el almacén de Queens y el muelle de Jersey. Ataques simultáneos. Sabían exactamente dónde estarían nuestros equipos. Lorenzo se quedó helado. Eso es imposible. El rotor del muelle de embarque está desconectado. Solo lo sabe el círculo interno. Hay más, dijo Leo. Encontramos algo en uno de los rusos muertos en la cafetería. Un teléfono. Tiene un mensaje de texto enviado 10 minutos antes de que llegaras. Léelo, ordenó Lorenzo. El león se acerca al cordero. Una luz verde solitaria. Los ojos de Lorenzo se encontraron con los de Oliver. Alguien te ha traicionado, susurró Oliver. ¿Quién sabía que iba a ir a la cafetería?, preguntó Lorenzo a los presentes, con una voz aterradoramente tranquila. Solo yo, dijo Leo, y los Carpose, Vinny, Polly y Silas. Traedlos a todos aquí, ordenó Lorenzo. Ahora mismo. 30 minutos más tarde, la sala de estar se había convertido en un tribunal. 3 hombres se presentaron ante Lorenzo. Vinny, un hombre corpulento con cara de bulldog que dirigía las operaciones de juego. Polly, un hombre nervioso y delgado que se ocupaba de los sindicatos. Silas, el guardaespaldas que había estado en la cafetería la noche anterior, con el brazo vendado por una rosadura de bala que había sufrido durante la huida. Oliver estaba sentada en un rincón, vestida con un jersey de cuello alto negro y unos pantalones que Lorenzo le había conseguido. No dijo nada, solo observaba. Analizaba microexpresiones, patrones de sudoración, ritmos respiratorios. Hacía lo que su padre le había enseñado. Cazar. Uno de vosotros, dijo Lorenzo, sirviéndose otra copa, es un soplón. El silencio era ensordecedor. Jefe, llevo contigo desde la época de tu padre, gruñó Vinny. Daría mi vida por ti. Yo estaba en la cafetería, protestó Silas. Casi muero, y yo estaba en casa con mi mujer, chilló Polly. Lorenzo miró a Oliver. Bueno, tú eres el experto. ¿Quién es? Oliver se levantó. Caminó lentamente hacia la fila de hombres. Los rodeó como un tiburón. Se detuvo frente a Vinny. Él la miró fijamente, enfadado pero firme. Se detuvo frente a Polly. Él temblaba, pero Polly siempre temblaba. Se detuvo frente a Silas. Enséñame tu teléfono, dijo Oliver. Silas se burló. ¿Quién es esta jefa? Yo no respondo ante nadie. Lorenzo sacó su pistola y apuntó a la cabeza de Silas. Ella habla con mi voz. Enséñale el teléfono. Silas tragó saliva. Metió la mano en el bolsillo y le entregó su iPhone. Oliver lo revisó. Nada. Limpio. Demasiado limpio. Se lo devolvió. Luego miró su muñeca. Llevaba un Rolex Daytona. De oro. Bonito reloj, dijo Oliver. ¿Es nuevo? Sí, dijo Silas, sudando ligeramente. Lo compré la semana pasada. Un regalo para mí mismo. Oliver se volvió hacia Lorenzo. No es Silas. Silas soltó un suspiro.
Es Polly, dijo Oliver, girándose para mirar al hombre delgado. ¿Qué? Chilló Polly. Estás loco. Soy leal. Mira sus zapatos, dijo Oliver con calma. Lorenzo frunció el ceño. Sus zapatos están llenos de barro, dijo Oliver, señalándolos. Arcilla roja, concretamente del tipo que se encuentra en la obra junto al almacén de Queens, el almacén que ha sido atacado esta noche. Polly dijo que estaba en casa con su mujer, pero sus zapatos dicen que estaba en el lugar de la emboscada. Polly se puso pálido. Salió corriendo. Dio 3 pasos hacia el ascensor antes de que Vinny lo derribara. Cayeron sobre el suelo de mármol. Vinny lo arrastró por el cuello y lo tiró a los pies de Lorenzo. Pobre. Lorenzo suspiró, mirando al hombre que lloraba. ¿Por qué? Amenazaron a mis hijos. Pobre sollozó. Nikolai me envió fotos de ellos en la escuela. Dijo que los despellejaría vivos. No tuve otra opción, Lorenzo. No tuve otra opción. Lorenzo lo miró sin piedad alguna. Siempre hay una opción. Acudes a mí. Protegemos a tu familia. No traicionas a los tuyos. Lorenzo levantó su pistola. Espera, dijo Oliver. Lorenzo se detuvo. Es un traidor, Theo, dijo Oliver. El castigo es la muerte. Es más útil vivo, dijo Oliver. Se acercó a Polly y se agachó. Polly, deja de llorar y escucha. Vas a llamar a Nikolai. Polly levantó la vista, sorbiendo por la nariz. ¿Qué? ¿Vas a llamarlo? Dijo Oliver, con una sonrisa fría y despiadada extendiéndose por su rostro. Y le dirás que el atentado en la cafetería fracasó, pero que Lorenzo está gravemente herido. Dile que Lorenzo se esconde en el refugio del Bronx, la antigua planta empacadora de carne. Lorenzo levantó una ceja. No tengo un refugio en la planta empacadora de carne. Ese lugar es una trampa mortal. Una sola entrada, una sola salida. Exactamente, dijo Oliver, poniéndose de pie. Vamos a invitar a Nikolai a un funeral, el suyo. Lorenzo la miró y por primera vez en años sintió una emoción genuina. Ella no era solo una compañera, era una reina. Leo, ladró Lorenzo. Trae el coche. Vinny cogió el pesado armamento. Nos vamos al Bronx. Se volvió hacia Oliver. ¿Y tú? Necesito un arma, dijo Oliver. Algo con alcance, y necesito a alguien que saque a Martha del hospital y la lleve a un hotel seguro. Considéralo hecho, dijo Lorenzo. Se acercó a un panel de la pared y pulsó un botón oculto. La pared se abrió, revelando un arsenal que pondría celoso a un equipo SWAT. Elige tu veneno, Dolcezza, sonrió Lorenzo. Oliver pasó junto a las pistolas y las escopetas. Cogió un rifle de francotirador, un Barrett calibre 50. Es un arma muy grande para una niña pequeña, murmuró Silas, aún recuperándose de la acusación. Oliver comprobó la mira, con movimientos profesionales y precisos. No soy una niña pequeña, Silas. Soy la hija del fantasma. Y esta noche voy a recordarles a los rusos por qué solían mirar debajo de sus camas en busca de mi padre. Se volvió hacia Lorenzo. Vamos a matar a un rey. El Bronx Meatpacking District a las 2 de la mañana era un cementerio de metal oxidado y sueños olvidados. El matadero abandonado, un monolito de ladrillo y cristales rotos, se alzaba contra el cielo tormentoso como una bestia, esperando ser alimentada. En el interior, el aire estaba cargado con el olor a cobre viejo y podredumbre. Posición. La voz de Lorenzo crepitó a través del auricular. Estaba de pie en el centro de la sala principal de matanza, rodeado de pasarelas y ganchos oxidados que colgaban de cadenas del techo. Estaba solo, visible, sentado en una caja de madera en el centro de un haz de luz que él mismo había instalado. Parecía vulnerable, un rey herido, esperando al verdugo. Una vez establecida la posición elevada, la voz de Oliver volvió, tranquila y distante. Ella estaba encaramada en una pasarela a 12 metros de altura, acurrucada en las sombras de un conducto de ventilación. El rifle de francotirador Barrett calibre .50 descansaba sobre un bípode. Su cañón apuntaba hacia las enormes puertas del muelle de carga. La deriva es insignificante. Tengo los ojos puestos en el perímetro. Se acercan 3 SUV, tintadas, sin matrículas. Es la hora, susurró Lorenzo. Abajo, Polly estaba junto a las puertas del muelle de carga, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. Sostuvo su teléfono, cuya pantalla brillaba contra su pálido y sudoroso rostro. Las puertas se abrieron con un chirrido. Los faros atravesaron la penumbra, con un brillo cegador. 3 Cadillacs blindados entraron en el vasto espacio abierto de la planta de la fábrica.
Se desplegaron en abanico, creando un muro defensivo. Las puertas se abrieron y salieron 12 hombres fuertemente armados y con chalecos tácticos. Y por último, del vehículo central salió Nikolai Bulov. Era un hombre gigantesco, con complexión de tanque, cabeza rapada y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Llevaba una larga gabardina de cuero y empuñaba una pistola Desert Eagle chapada en oro. «Lorenzo», gritó Nikolai, y su voz resonó en las paredes metálicas. «Así que los rumores son ciertos. Estás herido, acorralado como una rata». Nikolai miró a Polly. «Buena perra», sollozó Polly. «Lo hice, Nikolai. Lo traje. Ahora deja ir a mi familia». Nikolai sonrió con una cruel mueca en los labios. «Mentí». «Bang». Nikolai disparó a Polly en el pecho sin siquiera mirarlo. El traidor se desplomó sobre el cemento, muerto antes de tocar el suelo. Lorenzo no se inmutó. Se quedó sentado en la caja, encendiendo un cigarrillo. «Eso ha sido grosero, Nikolai», gritó Lorenzo. «Es difícil encontrar buenos ayudantes, y tú hablas de ayudantes». Nikolai se burló, avanzando con sus hombres flanqueándolo. «Estás solo. Tus hombres están muertos o dispersos. Esta noche, la familia Moretti llega a su fin y yo me haré con Nueva York». «No estoy solo», dijo Lorenzo, soplando humo hacia el haz de luz del foco. Nikolai se rió. «¿Quién?» «Tu chofer, tu abogado. Mira a tu alrededor, Lorenzo. Son 12 contra 1. «No son 12 contra 1, corrigió Lorenzo, tirando el cigarrillo y aplastándolo con la bota. «Son 12 contra un fantasma». Lorenzo levantó la mano y chasqueó los dedos. «Tom». El sonido del Barrett calibre .50 no fue un disparo, fue un trueno. Los rusos que estaban justo a la derecha de Nikolai dejaron de existir de cintura para arriba. La bala de alta velocidad los destrozó, salpicando una niebla roja sobre los hombres reunidos. Cundió el pánico. «¡Francotirador!», gritó Nikolai, lanzándose detrás de un bloque de motor. «¡Apagad las luces!», gritó uno de los mercenarios. Pero Oliver fue más rápido. El segundo tirador, que intentaba flanquear por la izquierda, salió disparado 3 metros hacia atrás, con su chaleco inútil contra la bala antimaterial. ¡Tum! El bloque del motor del sub que iba en cabeza explotó, y la metralla atravesó a otros 2 hombres. Lorenzo se movió. Mientras el caos se apoderaba del piso, sacó 2 pistolas modificadas de 9 milímetros de la cintura trasera. No corrió a refugiarse, corrió hacia ellos. Se deslizó bajo el chasis de un gancho para carne colgado, disparando sin cesar. 2 rusos cayeron, con las rótulas destrozadas. Lorenzo era un torbellino de violencia, canalizando cada gramo de rabia que había reprimido durante años. En lo alto, Oliver era una máquina. Accionaba el cerrojo del rifle de francotirador con precisión rítmica. No disparaba para reprimir, disparaba para despejar el terreno. Primero eliminó a los hombres con rifles automáticos, dando prioridad a las mayores amenazas para Lorenzo. «¡Cúbreme!», gritó Lorenzo por el comunicador. «Voy a por Nikolai». «Despeja la izquierda», gritó Oliver. Ella cambió su objetivo. Un mercenario había aparecido detrás de una columna, apuntando con un lanzagranadas a Lorenzo. Oliver no dudó. No apuntó al hombre, apuntó a la ojiva. ¡Tum! El lanzagranadas detonó en las manos del mercenario. La explosión sacudió el edificio, volando las ventanas restantes y enviando una onda expansiva que derribó a Lorenzo. El polvo y el humo llenaron la habitación. Lorenzo tosió mientras se levantaba a duras penas. Le zumbaban los oídos. «Oliver, ¿estás bien?» «Oliver». No se oía nada. Lorenzo miró hacia las pasarelas. La explosión había derrumbado parte de la estructura superior. «No», gruñó. De repente, una sombra se alzó entre el humo. Nikolai, el gigante ruso, se abalanzó sobre Lorenzo como un tren de mercancías. Las armas de Lorenzo salieron disparadas por el suelo y se estrellaron contra un montón de maquinaria vieja. Ya no era un tiroteo, era una pelea. Nikolai era más fuerte, más pesado. Agarró a Lorenzo por el cuello, lo levantó del suelo y lo estrelló contra un pilar de ladrillo. «¿Dónde está tu ángel ahora?», rugió Nikolai apretando. Lorenzo arañó las enormes manos de Nikolai, con la vista borrosa. Pateó, golpeó, pero era como golpear una pared de granito. «Ella no es un ángel», logró decir Lorenzo. «Es una segadora», se burló Nikolai, apretando aún más el cuello de Lorenzo. «Está muerta, y tú serás el siguiente». La vista de Lorenzo comenzó a nublarse.
La oscuridad invadió los bordes. Agarró un ladrillo suelto del pilar y se lo estrelló en la cara a Nikolai. El ruso gruñó, con la sangre brotándole de la nariz, pero no soltó a Lorenzo. Tiró a Lorenzo al suelo y sacó un enorme cuchillo de combate de su cinturón. «Saluda a tu padre», siseó Nikolai, levantando el cuchillo. Lorenzo se preparó para el final. ¡Clic! El sonido provino justo detrás de la cabeza de Nikolai. El ruso se quedó paralizado. «¡Suéltalo!», dijo una voz femenina. Era entrecortada, dolorida, pero firme. Nikolai giró lentamente la cabeza. Oliver estaba allí. Cojeaba mucho y le brotaba sangre de una herida en la frente, donde se había derrumbado la pasarela. Su rifle de francotirador había desaparecido. En la mano tenía la Sig Sauer P-226. El cañón estaba apoyado contra la nuca de Nikolai. «Tú», susurró Nikolai, abriendo mucho los ojos al reconocer la mirada fría y muerta de ella. «Eres la chica de Arthur. Vi las fotos. Se suponía que estabas muerto». «Mejoré». Oliver dijo. «Suelta el cuchillo». Nikolai soltó una risa gutural. «No dispararás. A esta distancia el retroceso te dejará ciega y mis hombres siguen disparando». Oliver no se puso a soltar un monólogo. No dudó. Apretó el gatillo. Nikolai se desplomó hacia adelante, muerto al instante. Oliver se quedó allí de pie un segundo, tambaleándose. Luego, sus piernas cedieron. Lorenzo se apresuró a cogerla antes de que cayera al suelo. Oliver, él, la revisó. Estaba maltrecha, cubierta de polvo y sangre, pero viva. Ella lo miró, limpiándose la sangre de los ojos. Señaló al señor de la guerra ruso muerto, que jadeaba era por la propina de $20. Lorenzo la miró fijamente. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Era una risa histérica y de alivio que resonó en el matadero. La atrajo hacia su pecho, hundiendo la cara en su cabello. «Estás loca», le susurró. «Estás completamente loca». «Lo sé», murmuró ella, cerrando los ojos. «Vamos a casa». 3 meses después, SS Corner había reabierto, pero ahora era diferente. El letrero de neón era nuevo. Las ventanas eran de cristal antibalas y el cartel de «Se busca personal» había desaparecido. El restaurante estaba lleno, pero la clientela había cambiado. Ya no eran solo camioneros y gente del lugar. Hombres con trajes elegantes se sentaban en las mesas del fondo y hablaban en voz baja. Oliver caminó detrás del mostrador. No llevaba delantal. Llevaba una chaqueta negra a medida sobre una blusa de seda, y en su dedo lucía un anillo de diamantes que costaba más que toda la manzana. Sirvió café a un joven que parecía aterrorizado. «Tranquilo, chico», le dijo, deslizando hacia él una porción de tarta de cerezas. «Lorenzo te recibirá ahora». El chico asintió, tragó saliva y se dirigió a la mesa del fondo donde estaba sentado Lorenzo Moretti. Lorenzo levantó la vista cuando Oliver se acercó. Parecía cansado, pero feliz. La guerra con los rusos había terminado. El territorio estaba consolidado y la familia Moretti nunca había sido tan fuerte. Extendió la mano y agarró la de Oliver cuando ella pasó junto a él. La atrajo hacia sí. «No tenías que trabajar hoy», le dijo en voz baja. «Tenemos personal para eso». «Me gusta el café», sonrió Oliver. «Además, alguien tiene que asegurarse de que no intimidas demasiado a los clientes». «Soy un alma gentil», sonrió Lorenzo. «Eres un jefe de la mafia», contó ella. «Soy un hombre casado», corrigió él besándole los nudillos, lo cual es mucho más peligroso. Oliver miró alrededor del restaurante. Pensó en la huida, el miedo, los años de esconderse. Todo eso había desaparecido. Ya no era Oliver, la camarera. Ya no era solo la hija del fantasma. Era la reina de Nueva York. Se inclinó y le susurró al oído. «Mesa 4, 2 tipos, bultos bajo las chaquetas. No son tuyos». La expresión de Lorenzo no cambió, pero sus ojos se volvieron fríos. «La familia rival de los federales de Jersey», analizó Oliver, tratando de explorar el territorio. Lorenzo suspiró. «¿Quieres encargarte tú? ¿O lo hago yo?» Oliver se enderezó, alisándose la chaqueta. Cogió la cafetera recién hecha. «Yo me encargo», dijo. «Creo que tienen que aprender las reglas de la casa». Se acercó a la mesa 4. Los 2 hombres levantaron la vista y sonrieron burlonamente a la guapa mujer que se acercaba a ellos. «¿Os puedo traer algo, chicos?», preguntó Oliver con dulzura. «Solo tu número de teléfono, cariño». Uno de ellos se rió. Oliver sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. «¿Qué tal si les doy una advertencia?», dijo,
bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. Están en territorio Moretti. Bébanselo todo. Dejen una buena propina y lárguense antes de que decida renovar el suelo con sus caras. Los hombres parpadearon, confundidos. ¿Quién te crees que eres? Oliver Evans. Moretti se inclinó hacia ella. Tío, susurró, no me desafíes. Esta es la historia de cómo una simple taza de café y la negativa a ceder cambiaron el mundo del hampa para siempre. Oliver demostró que el poder no tiene que ver con el traje que llevas o la pistola que portas. Tiene que ver con el fuego que arde en tu interior y que se niega a extinguirse. Pasó de servir brochetas a gobernar las calles, recordándonos a todos que, a veces, las personas más calladas son las que más hay que temer. Así que aquí va mi pregunta para ti. Si estuvieras en el lugar de Oliver, ¿habrías cogido el $1.000.000 y habrías huido? ¿O te habrías quedado para luchar junto a Lorenzo? Cuéntame tu elección en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de romance, acción y dulce venganza, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.